Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo interesante es elegir el camino correcto. Bienvenidos. Existe una necesidad innegable de ser escuchados, la cual disimuladamente implora el deseo de sentirnos valorados y apreciados por otros. Asimismo, cuando alguien nos escucha, sentimos una sensación liberadora que aminora los problemas, pues el solo hecho de exteriorizar los sentimientos y desechar una buena carga de ansiedad hace que las ideas tomen claridad. De ahí la importancia de escuchar a los hijos, quienes se pueden comunicar por muchas vías, no solo por la palabra. Tal como lo explica Francisco Gras en su blog Escuela para Padres, los hijos continuamente están mandando mensajes de que quieren y necesitan ser escuchados, no solo ser oídos. Mensajes que suelen ser enviados con el lenguaje corporal, con su comportamiento bueno o malo, utilizando a otros integrantes de la familia, etc. Piden continuamente un tiempo íntimo para poder preguntar, pues tienen demasiadas cosas para decir. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es ¿qué tanto escuchas a tus hijos? ¡Bienvenidos! Pues qué bueno que ya nos están acompañando porque este tema es de muchísimo interés para grandes y chicos y no importa la edad del hijo, siempre hay que estar presentes. El tema es qué tanto escuchas a tus hijos y para desarrollarlo ya está con nosotros el psicólogo Martín Rodolfo Noriega. Buenos días, bienvenido, Marta. Qué bueno Gracias. que ya estás aquí con nosotros porque siempre empezamos el tema antes, ¿no? Tú y Sí, yo. por Te supuesto. empiezo a contar, casi siento que te consulto. Sí. ¿Verdad? Yo creo que voy a cobrar terapia, ¿eh? Ay, no, pero a mí no me cobres, haz un pequeño claro descuento. que no. Está bien. Bueno, a ver, Martín, por ejemplo, estamos hablando de los hijos, de la comunicación que tenemos con los hijos, el interés a lo mejor de los padres en decir, ok, aquí estoy, soy oreja, suelta todo lo que traigas. Sí, hablar de la comunicación en estos tiempos, de lo que hablábamos un poquito antes. Sí. Es curioso que estamos en la era de la comunicación, ¿no? Pero casualmente y contradictoriamente no nos comunicamos. Creo que tenemos muchos factores a nuestro alrededor, externos, a veces también ruidos internos que traemos y que no alcanzamos a escuchar realmente, solo oímos. Oír. Hoy actualmente oímos, ¿no? Podemos ver la diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Oír es que oigo un ruido, no pongo toda mi atención, solamente escucho, ¿no? O escucho como ruidos, sonidos, puedo escuchar que tú hables, pero puedo escuchar como un sonido nada más. Pero escuchar es poner mis sentidos, ¿sí? Entonces creo que la mayoría de las personas, ahorita nos enfocamos un poquito a la familia, a los papás, a los hijos, la mayoría de las personas, yo lo he experimentado, bueno, probablemente yo tendría que ser alguien que escuche mucho a las personas, pero Marta, de repente me ha pasado que yo experimento con las personas, aunque suene muy feo, ¿no? Experimento y digo, ok, muy bien, me estás hablando, te estoy escuchando. Cuando yo, por experimentar con la persona, a ver qué tanto la persona me está escuchando, y eso lo generalizo a los demás, cuando yo quiero hablar, la persona no me escucha. Es decir, no estamos hablando de una terapia, estamos hablando de una plática formal, ¿no? Y que digo, me está hablando. Entonces, a partir de ahí, yo hago una generalización y me doy cuenta que la mayoría de las personas no sabemos escuchar, solamente oímos. Tiene mucho que ver el contexto en el que está, ¿no? La globalización, los factores externos, la televisión, el internet, tanto ruido que hay, los carros, lo que tengo que hacer, mis ocupaciones, es decir, son muchos distractores. Y para regresar y detenerme y decir escuchar, es que nada más quiero hablar. La mayoría de las personas queremos hablar, pocos sabemos y queremos escuchar, ¿eh? Entonces yo creo que a partir de ahí ya tenemos un problema. Como siempre hemos hablado, ¿no? Lo que hay en la sociedad se refleja en la familia, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces yo creo que ¿por qué no sabemos escuchar a nuestros hijos? ¿No lo sabemos o no lo queremos? Creo que no lo sabemos. Yo creo que el problema de la comunicación con los hijos, ahora nos preguntamos mucho por muchas cosas. ¿Por qué esto no? ¿Por qué esto no? ¿Y por qué esto sí?
Pero antes, no sé, tu época, la mía, que hace mucho, la tuya no, Marta, es poco, sí. Yo recuerdo que si uno no se complicaba con eso de que si los papás se comunicaban con uno, la forma de comunicarse de los papás con uno era muy diferente de la de ahora, ¿no? Normalmente no era tanto que hablar, me voy a sentar y que me preocupa no hablar con mi hijo. La comunicación se daba como de manera fluida, probablemente, natural, ¿no? Y de hecho no había casi comunicación de los papás con los hijos. La comunicación era, pues creo que era más como física o era más verbal, ¿no? La mirada, por ejemplo. Los papás nos comunicaban muchas cosas con la mirada, así, ¿no? Tenías que quedarte sentado con nomás que te hicieran. Así es. Así, ¿no? Sí, y hoy exigimos muchas cosas más. Pero ¿sabes qué? A ver, para regresarme tantito, difiero un poco ahí. Ajá. Ahora que uno ya es adulto, que tienes hijos, que tengo la facilidad de trabajar con todos ustedes aquí en Vía Libre, claro, me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando hablan de la comunicación de los padres y todo, yo agradezco la comunicación de mis padres porque tengo recuerdos muy buenos de que mi papá, mi mamá se sentaban, dialogaban, apagaban la televisión y estaban así para escuchar. Yo tengo tan presente eso. Papá, llegaba yo y papá apagaba la tele o lo que estuviera haciendo a un lado y me ponía atención. Entonces digo, cuando dices que no había, darme cuenta que sí tuve acceso a eso, digo, gracias. Lo que pasa es que tú eres una de las personas que probablemente de las pocas que sí tenía la oportunidad, y si hablamos de otros tiempos, probablemente nuestros papás no andaban tan ocupados como hoy, ¿sí? Pero en general nadie se preguntaba si había comunicación o no, ¿sí me entiendes? Ese es el punto, es decir, nadie se cuestionaba, mi papá no me da tiempo, es decir, yo como hijo, a mí yo nunca me iba a preguntar si mi mamá se iba a sentar y se iba a comunicar conmigo, mi papá o las personas adultas, es decir, no me conflictuaba. Hoy nos conflictuamos más con eso, ¿sí? Eso sí es Entonces, cierto. Volvemos con eso, vamos al corte comercial, no se vaya. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es ¿qué tanto escuchas a tus hijos? Continuamos. Gobierna tu casa y sabrás cuánto cuesta la leña y el arroz. Cría a tus hijos y sabrás cuánto debes a tus padres. Qué bárbaro, de veras que nos agarró la plática en el sí, corte comercial, muy a gusto, recargados pero estamos. Muy padre. Pero, a ver, entonces hay que abrir los ojos los padres y ya que tenemos la oportunidad enfrente de escuchar a nuestro pequeño, nuestro hijo, que es al que le apostamos, le estamos dando educación, queremos que sea un adulto de bien, etcétera, etcétera. Pues, ¿por qué no ponerle atención si ahí está con el problema? Que a lo mejor chiquito, grande, a su edad, pero sin embargo es un problema. Sí, yo creo que siempre te he llevado un poquito a la cuestión de la psicología del ser humano, ¿no? Ajá, sí, la del adulto, la del anciano, la del joven, la del niño. El problema que tenemos los adultos es un grave problema, lo tenemos en casa sobre todo, son que los papás siempre queremos manejar los esquemas de casa como adultos y no nos damos cuenta que tenemos niños. Tenemos que respetar los procesos de los niños, ¿sí? Es decir, el niño se va a expresar y el niño tiene ganas de expresar algo. No nos detenemos, ahorita estabas hablando y tú pusiste muy buen ejemplo, ¿no? De algo que tú viviste. Es decir, ¿qué tanto me detengo para que mi hijo me exprese lo que tiene que expresarme? Tenemos tantas cosas que hacer. Y digo sarcásticamente lo de tenemos tantas cosas que hacer porque si tú repartes el tiempo de los papás de hoy, repartes el tiempo de los papás y dices, ¿qué tanto hacen los papás? Muy bien. Los papás, es verdad que trabajan, tienen otras ocupaciones, pero hay tantos papás que se han metido en el rollo de las redes sociales que si algo nos estaba estorbando en familia, en la casa, papás, para comunicarnos, hoy nos están estorbando las redes sociales a nosotros. Lo acepto totalmente. Sí, es decir, no me voy a ir al Face, porque creo que está pasando un poquito de moda.
El WhatsApp nos trae locos, ¿eh? Y nos ha distraído de muchas cosas. Sí, sí, es cierto. Si antes los papás decían, es que vengo cansado, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer esto, y el papá es que vengo cansado también, es decir, todas las rutinas, pero se le viene a sumar esto. Y luego, otro problema de comunicación que tenemos desde hace muy buen tiempo en casa, es que el niño, como no se comunica con los papás, el único interlocutor que tiene es el teléfono, la tablet o la televisión. Es decir, dejamos que los medios de comunicación sean los que distraen a nuestros hijos y no nos detenemos. Estaba leyendo algo relacionado con esto, porque me gusta leer un poquito más de lo que creo saber. Veía algunos ejemplos a modo de como un cartón, ¿no? Una caricatura. Veía que las maneras como los papás le contestamos a los hijos cuando no tenemos tiempo. No, sí, así, ok. Sigue hablando, te estoy escuchando. No, es decir, es algo tan común que hacemos que nuestros hijos, ¿qué han decidido cuando vemos que ven que tenemos esa actitud? Pues no me comunico, y buscan la comunicación en otras fuentes que no son las adecuadas. En eso tenemos que ponernos abusados. Tú cuando el hijo te dice, mamá, no me estás pelando, ¿verdad? Mamá, ¿no me oíste? Y nos molestamos, hijo, ¿no? Y uno, ay, ¿cómo? ¿Qué? Sí te dije, ¿no? Sí, yo creo que tenemos... Es el contexto que no nos detenemos, pues los adultos y los papás no nos detenemos a ver qué estoy haciendo, qué quiero, qué pasa con mis hijos. No solamente es leer en los hijos lo que me dice, sino lo que hace. Creo que ya lo habíamos hablado, ¿recuerdas? Ándale, ajá. Lo que mi hijo hace es también una forma de comunicarme. Sí. Hasta el cómo se viste mi hijo, si entra muchas veces, si no entra, si está viendo televisión, si está haciendo tareas, si está jugando mucho, si sale mucho de la recámara, si sale enojado. Yo me doy cuenta, hay veces, curiosamente, alguien dice por ahí, no podemos ser amigos de nuestros hijos. No creo mucho eso, yo no creo mucho en el determinismo. Es decir, ¿en qué sentido? De que las cosas tienen que ser así. Así, no. Tan tajantes, así es. No. Tenemos que prestarnos a una flexibilidad y decir, no tiene que ser así. Entonces, los papás, si no nos detenemos a pensar lo que puedo querer yo y lo que puede querer mi hijo, lo que pueden querer mis hijos, nunca me voy a detener. Nunca me voy a detener a escucharlos. Primero, partiendo de que probablemente no me escucho ni yo, porque yo también tengo que hablarme, decirme qué hago, qué estoy haciendo, si voy bien o voy mal, o en la relación con mi pareja, porque obviamente otras veces lo hemos dicho, cuando tenemos problemas en la familia, papá y mamá, obviamente se van a reflejar en los hijos. Sí. Eso está comprobadísimo, sí, por supuesto, ¿no? Entonces, si eso sucede, si no hay comunicación entre nosotros los padres, mucho menos la va a haber con nuestros hijos. Tenemos que darnos cuenta que nuestros hijos nos hablan de muchas maneras, y tenemos que aprender a leer a las personas y a nuestros hijos. Interpretarlo. Así es, interpretar lo que dice y lo que no dice. Cuando un niño me está platicando mucho sobre lo que quiere hacer, y yo, es como ponerme algo en la boca para no hablar, bloquearme y decir, en el sentido de escucharlo a él nada más, no voy a hablar. Ya en mi interior, decir, no voy a hablar, lo voy a escuchar. Tenemos que partir de ahí. Tenemos que saber escuchar a las personas y más a nuestros hijos, detenernos y decir, y no dar juicios, Es que hiciste mal, es que debiste haberle dicho eso. El niño nomás se nos queda viendo y dando nosotros nuestros juicios como adultos, pues. Y el niño tiene otra percepción de lo que nos está diciendo. Como que los canales, como cuando nos daban comunicación, ¿no? Como que los canales no están recibiendo la señal. Y los papás de hoy no sabemos recibir las señales de nuestros hijos. Nuestros hijos se quieren comunicar con nosotros y tenemos que buscar la manera de comunicarnos con ellos y el tiempo. Aunque tengamos cosas que hacer, no pasa nada si nos detenemos. Entonces, si hacemos una agenda de las cosas que tenemos que hacer, ¿por qué no agendar un momento para nuestros hijos? Yo creo que a lo mejor tú conoces muchas personas que tienen una agenda de tantas cosas y nunca tienen una agenda para las ocupaciones que tienen, o con la esposa, o con el esposo, o con el amigo, o con los hijos. Es decir, no nos damos el tiempo, o no nos lo queremos dar. Eso hay que pensarlo. Vamos al corte comercial y regresamos.
Fíjate que sí. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Martín Noriega. Regresamos. Como ya nos han platicado Marta Hinojos y Martín Noriega, la importancia que debemos darle a nuestros hijos para escucharlos es indispensable en el buen funcionamiento del ambiente familiar. Sin duda alguna, la comunicación es muy importante en cualquier relación afectiva porque acerca y une a las personas y eso se nota en una familia. Escucha a tus hijos con atención. Un hijo poco escuchado puede tener muchos problemas de autoestima. Acércate más a él. Escuchar es más que oír, es ponerte a disposición de tu hijo, es ponerte en su lugar, además estarás enseñando y educando a tu hijo a que también te escuche a ti y a los demás. Haz el esfuerzo por involucrarte más en lo que dice y cuenta tu hijo. Podrás ayudarlo más fácilmente y estarás construyendo un lazo de confianza entre ustedes. Aprende a escuchar no solo las palabras de tu hijo, sino también sus gestos, sus silencios, expresiones, etc. Y por último, si escuchas a tu hijo, seguramente él sabrá a quién recurrir cuando lo necesite. No puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. Yo sé que ustedes en casa, así como yo también, aunque yo ya tengo un adelanto, hay claves, sí, hay claro. tips que el día de hoy Martín nos va a compartir y que espero que los aprovechen, por favor, porque son de gran utilidad para poder escuchar y hacer esa conexión con nuestros pequeños. Bien, son tips muy fáciles, ¿no? A lo mejor dices, sí, pues sí, tú eres psicólogo, no creas que las cosas son fáciles para nadie, aunque esté uno preparado, porque no hay como tener los hijos para saber cómo pasan las cosas realmente, ¿no? Sí. Mira, uno de los primeros tips, el primero antes de los otros, que tienen una connotación más psicológica los otros, el primero es darnos tiempo. Ok. Tenemos que detenernos en nuestras tareas. Si ando trapeando, si ando haciendo comida, no voy a perder mucho tiempo. Es un tiempo, 5 minutos que le voy a dedicar a mi hijo, detenerme de hacer la tarea que voy a hacer. 5 minutos, que no son 5 minutos en ese momento, son 5 minutos que estás visualizando en el futuro. ¿Okay? Sí, claro. De eso depende que mi hijo se dé cuenta que yo detuve mi actividad, dejé mi celular, dejé mi lab y dejé muchas cosas más, unos momentos. No se trata de que le diga, de que el niño me entienda de que, tú no te preocupes, yo voy a dejar mis ocupaciones. No, porque también le estamos dando otro mensaje. No, me voy a detener un momento, a ver. Okay, dejo mi celular. Abro un espacio. Abro un espacio, me siento con él o me quedo de pie, no hay problema. Pero que él vea que yo tengo la actitud de escucha. ¿Recuerdas ahorita que hablábamos la diferencia entre oír y escuchar? Sí, claro. Cuando yo tengo la actitud de escucha y mi hijo va a saber que le estoy transmitiendo ese mensaje es cuando yo me detengo y le digo, ok, hijo, ¿qué pasa? Bien, dime. Y cuando yo digo ese dime, realmente dejemos que ese dime sea dime, no de que yo empiece a hablar, a ver qué pasó, dime, cuéntame, oye, no debiste haber hecho. No, dime es dime. Momento. Tengo que escuchar que él me diga todo. Esa es una primera clave, detenerme, darme tiempo. El segundo es no juzgar. No juzgar, porque ese es el problema que tenemos los adultos con los esquemas que manejamos nosotros, lo bueno y lo malo. Yo me voy a un ejemplo, Marta. Cuando decimos el problema que tenemos los papás, que nos manejamos con nuestros esquemas es, por ejemplo, un niño, 2, 3 años, que no quiere prestar un juguete y le decimos, eres un niño malo, eres un niño egoísta. No, ni siquiera tiene idea el niño de lo que es ser egoísta. El concepto, ¿no? De las palabras. Entonces yo lo tengo, pero él no. Sí. Entonces yo tengo que respetar esa parte del niño que a lo mejor quiere tener esa pertenencia y no pasa nada. Va a llegar un momento en el que le voy a explicar por qué puede ser bueno compartir a veces y a veces no. Es decir, o sea, le voy a explicar las ventajas y las desventajas. ¿Por qué te explico esto? Porque dejemos de funcionar en los esquemas de adultos. Pongámonos en el papel del niño.
ese es el otro tip, empatizar con el niño. Ajá. Si empatizamos con otras personas, podemos empatizar con el niño porque es nuestro hijo, claro, es nuestra hija. ¿No? Entonces, yo conozco muchas personas que escuchan muy fácilmente a otras personas de fuera de casa, pero no de dentro, Ese es otro problema que tenemos. También. Evadimos a veces lo que tenemos en casa, ¿no? Así es, somos muy buenos. Sí. Decía mi madre, ¿no? Somos candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Sí. Es decir, oye, verás qué bueno para escuchar y a lo mejor me puedo estar refiriendo a un papá, a una mamá, ¿no? Que la amiga va con la mamá y el amigo va con el papá. Pero yo le pregunto, ¿así escuchará a sus hijos? Habría que preguntarse a ver si así escucha a sus hijos como escucha a la amiga, ¿no? O a la vecina y ahí está sentada o platicando en el WhatsApp con la vecina y el niño viene, ay, espérate, estoy platicando con mi amiga, con la vecina, ay, ahorita voy y te atiendo. Y nunca lo atiende. Sí, es cierto. Ese es el otro tip, empatizar. Y el otro es importantísimo, es que no debemos pretender que cuando el niño me está hablando, yo lo sé todo. Yo no lo sé todo, ¿ok? Ni le debo transmitir a ese niño, a mi hijo, a mi hija, que lo que ella me está diciendo es como que decirle, ¿sabes qué? Ya sé lo que me vas a decir, ya me imagino lo que me vas a decir y empezamos a hablar y hablar. La cuestión está que mi hijo y mi hija nunca terminan hablando, ¿no? Entonces, al principio te decía, si yo no me escucho a mí mismo, papá, mamá, ¿qué quiero yo? No lo voy a reflejar fuera. Entonces, si no nos ponemos como los sabelotodos, no somos sabelotodos los papás, primero dejemos que el niño nos dé sus juicios de lo que pasó. A lo mejor me quiere comunicar qué pasó en la escuela, qué pasó con mi amigo, qué pasó con mi novia, o qué pasó con mi vecinito, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que nos quiere comunicar, no debemos dejar que nos salga esa parte adulta de estar enjuiciando, de estar diciendo estás bien, estás mal. Debemos escuchar primero. Ese es un gran problema que tenemos, no sabemos escuchar. Y si no sabemos escuchar a nuestros hijos, van a buscar, te lo decía antes, van a buscar con quién hablar fuera. Y a veces esas personas no son las indicadas, Ándale, eso me encantó. Con eso nos vamos a quedar porque el programa ya se ha terminado. Sabemos que siempre mucho público nos dice, es que queremos más tiempo, pero pues bueno, hasta aquí llegamos, hay que escuchar a nuestros pequeños, realmente poner atención, invertirles ese tiempo para que en un futuro veamos los frutos que nos van a dar. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.